Hoy vamos a hablar de elecciones que se han producido este fin de semana en dos países que son muy importantes. Uno evidentemente más importante que el otro, pero en uno de ellos las cosas pueden acabar siendo realmente muy interesantes y logran evolucionar desde un punto de vista económico incluso más de lo que lo están haciendo. Son las elecciones que se han producido por un lado en Tailandia y por el otro en Turquía. En los dos países se preveían cambios. En uno de ellos no ha cambiado mucho, es el caso de Turquía. Ya veremos qué es lo que pasa en la segunda vuelta, pero obviamente todos prevemos que no vaya a pasar mucho, es decir, que los cambios sean nulos. Y por otra parte, en Tailandia se esperaban cambios, pero no cambios tan espectaculares. Y de esto es de lo que quiero hablar esta tarde. Bien, el caso de Tailandia, que es el primero que vamos a empezar, es un caso bien interesante. Tailandia es un país de 71 millones de habitantes que está situado en el sudeste asiático. Parte del país está dentro de lo que es la península malaya y es un país que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político es especialmente interesante. Fijaos que tiene la buena ventaja de dar tanto al Golfo de Tailandia como al Mar de Andamán. Y por lo tanto, ahí se podrían producir cosas interesantes. De hecho, en los planes de la Ruta de la Seda ya se planificaron, por ejemplo, construcciones de canales. De hecho, ha habido varios, luego hablaremos de ello, ha habido varios proyectos de por dónde podría ir un canal que atravesara esa península de Tailandia para poder unir lo que es Pacífico con lo que es el Índico y desviar las rutas comerciales por ahí, evitando lo que es el estrecho de Malaca. Pero de esto hablaremos inmediatamente. El país es un país que es muy interesante desde el punto de vista, por ejemplo, religioso. Tailandia es un país mayoritariamente, a ver si lo tengo aquí, mayoritariamente budista, pero tiene un alto porcentaje de población islam que está concentrada especialmente en las regiones que son más próximas a Malasia. Y eso le plantea problemas peculiares y problemas propios. En estas elecciones se presentaban diversos candidatos que trataban de batir a este señor, que era el presidente, el primer ministro que hasta ahora ha estado gobernando en Tailandia y que pertenece a un partido político que es pro-militar, porque en Tailandia los militares tienen una grandísima importancia en la gestión de todas las cuestiones económicas. Tanta importancia tienen que el candidato del partido pro-gubernamental y pro-militar, el Palang Pracharat, Prawit Wongsuwan, que es como se llama este señor que veis ahí, como veis, es un militar. Pero es que ser político y sin militar en Tailandia es una cuestión que casi va de suyo, es decir, van acompañadas. Por ejemplo, en el Partido Liberal, el partido Ruam Thai Sang Chart, este señor, Pirapan Saliratea, bueno, no me voy a entretener en su magnífico apellido, también es un militar. Y también podemos encontrar militares en otros partidos. Por ejemplo, el partido que se suponía que iba a ganar las elecciones, el partido pro-Tailandia, Pheu Thai, está ahora mismo comandado por Paetongtarn Shinawatra, y esta muchacha es la hija del que fue ya primer ministro en momentos anteriores en la historia de Tailandia, en este milenio, Thaksin Shinawatra. Una persona que también fue militar en sus tiempos y que gobernó durante, me parece, de 2001 hasta 2006, cuando los militares decidieron retirarle del gobierno a través de un golpe de Estado. Pero de estas cuestiones del golpe de Estado también hablaremos un poco más adelante. Contra ellos también se enfrentaba un partido político advenedizo, nuevo, que era la reedición de otro partido que había sido prohibido por la Junta Militar. Ese partido era el partido Move Forward, que renovaba el partido Future Forward y que tiene como líder a un empresario, Pita Limjaroenrat, que es el absoluto ganador de las elecciones de Tailandia. ¿Y por qué es el absoluto ganador? Bueno, pues porque en Tailandia hay que decidir nombrar a 500 representantes de la Cámara de Representantes, y de esos 500 representantes, en principio, en las encuestas que se habían hecho previamente, el partido pro-Tailandia era el partido que realmente parecía que tenía todas las de ganar. Pero fijaos el enorme porcentaje de votantes que se mostraban indecisos respecto de qué votar. Pues bien, todos esos votantes decidieron en última instancia marcharse en gran cantidad hacia este partido, el partido Move Forward. Ahí lo que veis es cuáles son los escaños que han obtenido cada uno de los movimientos. El partido Move Forward y el partido Pheu Thai
son partidos pro democracia, es decir, contra el mandato de los militares y, por lo tanto, que lo que quieren es hacer una transformación institucional del país, y han obtenido conjuntamente, como veis ahí, 293 escaños. Sin embargo, esos 293 escaños, enfrentados a los partidos que son los que han apoyado tradicionalmente los militares, no parece que les vayan a servir para gobernar. ¿Por qué? Porque en realidad lo que es el conjunto legislativo del país está formado por un Senado de 250 miembros y una Cámara de los Representantes, una Cámara baja de 500 representantes, que es la que se ha elegido ahora mismo, pero se necesitan 376 votos de ambas cámaras para poder elegir al primer ministro. Y lo que resulta es que esos 250 miembros del Senado son elegidos íntegramente por los militares. Por lo tanto, los militares se han guardado en la Constitución de 2017 una acción de oro para poder decidir realmente quién va a poder gobernar dentro de su país. Por otra parte, como veis, hay una diferencia en el tipo de asientos que se han votado en estas últimas elecciones. Unos son no se diría constituciones, son distritos en los cuales se vota a un solo candidato y, por lo tanto, el candidato que recibe el voto mayoritario se lo lleva todo. Y, por otra parte, tenéis ahí unos asientos de lista de partido, que sería, por ejemplo, como ocurre en España, una lista cerrada, que se vota, y entonces de esa lista cerrada es de donde salen el resto de los congresistas. De cualquier forma, es cierto que Pita ha ganado. Pita estaba exultante el otro día en el acto de celebración de las elecciones, pero también es cierto que se enfrentan a esta cuestión que no sabemos exactamente cómo se va a resolver y que, por lo tanto, anticipa un periodo de movimientos políticos en Tailandia que no sabemos exactamente cómo van a terminar, y por lo tanto tampoco sabemos exactamente cómo los militares van a acabar dominando esta situación en la que se ve que los tailandeses tienen un amplio deseo de cambio, de reforma, de ir más allá de lo que es el gobierno militar. Como os decía, un personaje que ha sido especialmente importante en la historia reciente de Tailandia es Thaksin Shinawatra, el que fue primer ministro entre 2001 y 2006 del país. Shinawatra llega al poder de forma un tanto sorpresiva. Shinawatra, como os he dicho, es un exmilitar perteneciente a la Policía Real tailandesa, pero también es un hombre que se dedica a los negocios, abre una cadena de televisión por cable, y esa cadena de televisión por cable le empieza a ir estupendamente bien, y entonces acaba creando toda una corporación de servicios de telecomunicaciones. Prácticamente la principal empresa que da servicio a los teléfonos móviles en Tailandia es este señor, Shinawatra, que es un hombre absolutamente muy rico. Es cierto que Shinawatra vendió su corporación cuando fue primer ministro, entre 2001 y 2006, pero también es cierto que a quien puso al frente de la compañía fue a su hijo, con lo cual nada cambiaba. Fue el fundador del partido populista Thai Rak Thai en 1998, fue el que le llevó al poder, y los militares le quitan del poder no porque haga una gestión peligrosa para los militares. Ya veremos cómo el peligro para los militares y para el conglomerado institucional tailandés viene más bien a través de la propia democracia, sino que ciertas reformas que hizo este primer ministro provocaron la reacción de la oposición y la salida a las calles de forma masiva en manifestaciones multitudinarias, a veces violentas, de los opositores. Y los militares lo que no estaban dispuestos a consentir era que existiese inestabilidad dentro del país. Y por eso dieron el golpe de Estado. Dieron este golpe de Estado y luego dieron otro golpe de Estado en 2016. Es decir, que están bastante acostumbrados a este asunto de ir quitando de en medio a los gobernantes que no les convienen. Uno de los problemas con los que se enfrentó este bueno de Shinawatra fue precisamente tratar de dominar los alborotos que se producían, que se empezaron a producir en las provincias musulmanas del sur del país. Ahí tenéis que, efectivamente, cuanto más al sur vamos moviéndonos en Tailandia, nos vamos aproximando a Malasia, ahí es donde más se incrementa el porcentaje de musulmanes. Y esa minoría étnica tiene sus propios deseos de independencia.
alguna parte de esa minoría tiene sus propios deseos de unirse a Malasia y por lo tanto son alborotadores de forma habitual. Y en esas pugnas por tratar de resolver el problema, en las cuales los militares entraron, como os podéis imaginar, de forma extraordinariamente violenta, produciendo muchos muertos, es cuando se produce la caída de Shinawatra. Los golpes de Estado, como os he dicho, en Tailandia son de lo más habituales. No ha habido golpes de Estado en todas las décadas desde 1910 hasta ahora, más que en la década de 1920, 1960 y 1980, si no me recuerdo mal. En todas las demás vamos a encontrar un golpe de Estado o dos golpes de Estado en la misma década. Es decir, que la situación institucional está muy controlada, está muy gobernada por parte de los militares, que además han hecho de la monarquía, que teniendo en cuenta el rasgo budista del país, han hecho de la monarquía una especie de barrera institucional detrás de la cual ampararse. La monarquía en Tailandia está arropada de una serie de características que el budismo le concede. El propio rey, de forma tradicional, es una figura a la cual se le conceden las cualidades de Buda y que, por lo tanto, no voy a decir que sea una semidivinidad, pero me parece que no es una palabra que esté muy lejos de lo que es ese concepto que tiene ahora mismo el rey, o que ha tenido, mejor dicho, tradicionalmente el rey de Tailandia. Por otra parte, es cierto que, según la tradición en Tailandia, hay tres factores que ayudan a esta situación de, ¿cómo decirlo?, de exaltación de la figura real, que son, por una parte, el barami, lo que llaman el barami, el carisma o la virtud que le arropa precisamente por ser una especie de Buda. Por otra parte, que el gobierno sea un gobierno que refleje lo que es la bondad, la inclinación que tiene el rey hacia su pueblo. Y en tercer lugar está la lealtad o respeto y amor a la gente que debe regir todas las acciones del propio rey. Lo que pasa es que las monarquías, las sucesivas monarquías, se han ido encontrando con un problema, que es la propia evolución de la sociedad. Y en esa evolución de la sociedad es cuando se han empezado a encontrar problemas los monarcas y también los militares a la hora de poder gobernar la situación. Uy, perdonadme, no era esta lo que quería meter. Esto es lo que quería meter. El rey Mubimol Abdulyadej, que gobierna desde 1947, si no recuerdo mal, hasta 2016, en que le sucede su hijo, empezó a tener muchos problemas en su monarquía precisamente en la parte final de su gobierno por culpa de las reformas democráticas y por culpa de que la gente empezaba a decidir y, por lo tanto, una vez que uno interviene de forma activa en el ejercicio de la soberanía nacional, es decir, en el voto, es cuando empieza a preguntarse qué sentido tienen las instituciones tradicionales que no han sido elegidas por los votantes. Y en este entorno es en el que empezó a ser muy criticado el rey y en el que se empezaron a producir tensiones y roces entre la sociedad civil y la monarquía, teniendo el país, por supuesto, un movimiento regalista, un movimiento monárquico, un movimiento promilitar que no necesariamente era monárquico, que era el que también tendía a hacer estos cambios democráticos, pero siempre con una tutela, una salvaguarda, y por otra parte los movimientos puramente democráticos, es decir, de votantes, que son los que en última instancia, como se ve, están ganando la partida. El problema es que el rey que sucede a este anterior, nuestro Vajira Longkorn, el nuevo rey, tiene una vida bastante más de playboy que de rey. De hecho, su residencia habitual está en Alemania, no está en Tailandia. Y es un hombre, bueno, esto ya viene de suyo, de la monarquía, es un hombre extraordinariamente rico. De hecho, la monarquía tailandesa tiene una riqueza que empieza a estimarse a partir de los 30.000 millones de dólares, que en términos medios, por lo que he podido leer, está alrededor de los 50.000 para muchas publicaciones, pero que podría ser mucho mayor. De hecho, se podría decir que el patrimonio del Estado durante mucho tiempo podía entenderse que se solapaba con el patrimonio del monarca. El problema es que el monarca pues tiene, bueno, pues el deseo de casarse muy a menudo y se casó recientemente con esta joven que era parte de su grupo de guardaespaldas.
Y estas ceremonias, yo creo, de la boda real no han sido especialmente beneficiosas para, por una parte, lo que es el prestigio de la institución monárquica y, por otra parte, para los intereses que tenían los militares y los intereses que tenían los monárquicos de conseguir que en las elecciones sus partidos siguieran dominando la esfera política. Y quizá parte de ese corrimiento de los votos, también por lo que he leído en alguna publicación de Tailandia, puede estar relacionada precisamente con esto. Es decir, el hecho de que muchos votantes se hayan decidido por la opción del partido Move Forward, que es un partido con una gran imagen de juventud y de modernidad. Fijaros que Pita, es que no me voy a acordar del nombre, dejadme que busque la chuleta de cómo se llama mi querido Pita. Pita Lim Jan Roenrat, pues el bueno de Lim Jan Roenrat, este hombre además está casado con una actriz que es especialmente famosa en el país y también en el sudeste asiático. Con lo cual tienen este aura de modernidad, de cosa nueva, de partido además socialdemócrata que puede llevar al país hacia el futuro que observan los tailandeses a través de su teléfono móvil que existe en otros países. Y ante estas circunstancias yo creo que es lo que o estas circunstancias han sido las que han producido este salto, por así decirlo, en términos electorales, que ya veremos cómo digieren los militares en el tiempo próximo. Es algo a lo que tendremos que estar atentos. En términos económicos, la verdad es que Tailandia es un país muy interesante, que ha crecido económicamente de forma importante a partir del comienzo del milenio, es la línea morada que tenéis ahí abajo, que tiene una tendencia de crecimiento que es interesante y que se aproxima, en cierto modo, a la coreana. Bueno, lógicamente esto habría que ver los logaritmos para saber exactamente cuál es la tasa de crecimiento, pero fijaos que su Producto Interior Bruto per cápita excede con mucho productos interiores brutos de otros países de la zona, incluso de un país del que solemos hablar bien, que es Vietnam y que tiene una tendencia creciente del Producto Interior Bruto per cápita muy interesante. Sin embargo, ahí veis cómo la deslocalización de gran parte de industria hacia Tailandia está produciendo muy buenos efectos. Por otra parte, Tailandia, me sorprendió esta tabla, tiene una gran inversión, una elevada inversión en energía renovable que viene de los gobiernos de Shinawatra, que está muy por encima de las inversiones que se han realizado en los países de la OCDE o las inversiones medias de los países de la OCDE. Es un país que económicamente no está mal gestionado. Fijaos, aquí tenemos inflaciones a la izquierda y el tipo de interés a la derecha, el tipo de interés de la política monetaria. Si os fijáis, Tailandia tuvo un enorme pico de inflación a mediados del año 2022, obviamente derivado del conflicto bélico en Ucrania, que alcanzó un pico del 8%, ya está en el 6%, pero sus tipos de interés son bastante bajos. ¿No? Fijaos que supera el 1,5 apenas el tipo de interés en Tailandia. Por otra parte, tenemos que el gran activo, además de la industria que tiene Tailandia, que es el turismo, no se puede decir que les esté yendo mal, sino que están recuperándose de forma bastante intensa, teniendo en cuenta la reducción tan enorme que se ha producido, primero por culpa de la pandemia y segundo por culpa del propio conflicto bélico, que ha cerrado muchos mercados de turismo, afectando de manera muy negativa pues, a países, por ejemplo, como... Una cosa que nos ha beneficiado es esto. Esta es una playa tailandesa que como se va a ver inmediatamente, está lleno de rusos. Los rusos que han visto cerradas los espacios aéreos de muchos países del Mediterráneo, han buscado en Tailandia precisamente eso, han buscado el turismo. Y ese turismo está beneficiando mucho al país. Y la verdad es que esa recuperación económica de Tailandia pasa en gran medida por recuperar los 40 millones de turistas que recibía cada año y que fijaos que ni siquiera en el año 2024 se supone que van a poder recuperar. Por otra parte, es cierto que la deslocalización les ha hecho ser buenos productores, buenos exportadores de gran cantidad de bienes electrónicos, de esos bienes tecnológicos que antes se producían en China y que tanto por la guerra en China, pero por la guerra comercial de Estados Unidos contra China, de Donald Trump contra China, que ha continuado, como por el propio hecho de que el coste de mano de obra de este tipo de industrias en China se está incrementando, pues se ha visto beneficiada por una recepción muy importante
de este tipo de deslocalización. Es decir, la globalización ya sabemos que es un efecto que se iba a producir y que de hecho estamos observando, la globalización iba a ir saltando de país en país en el momento en que los costes de la mano de obra y los costes de producción comenzaran a elevarse. Al fin y al cabo, esto de la trampa de los países de ingreso medio es algo que han sufrido muchos países desarrollados, por ejemplo, España y otros países. No hace falta irnos solamente a España, Corea o, por ejemplo, Japón han vivido efectos parecidos. Lo que pasa es que hay que buscar un país que esté ordenado, que esté bien educado, que no produzca, ¿cómo decirlo?, problemas sindicales, es decir, países que estén más o menos apañados. Y esto es lo que hemos estado observando en los saltos que va dando la globalización por aquí y por allá. Lo que pasa es que es verdad que cuando salta ya ha dejado una red institucional y operativa dentro de los países, una clase media, que es la que luego va a tender a producir un mercado interno bastante beneficioso para esos países y por lo tanto en los que el crecimiento económico no se va a destruir rápidamente por esos saltos de la globalización. Por otra parte, en términos de, dejadme que ponga, me he comprado un ratón nuevo que funciona un poco de forma rara y tengo algunas dificultades en algún momento, pero bueno, aquí lo que tenéis es que también Tailandia, sin embargo, está sufriendo del destino de otros países del mundo y sobre todo de Asia. El sudeste asiático es una zona del mundo que está envejeciéndose muy rápidamente. Aquí tenéis cómo crece el porcentaje de personas que son mayores de 65 años y cómo decrece el porcentaje de personas que son menores de 15 años. Este es uno de los hándicaps, de las dificultades que va a encontrar Tailandia hacia el largo plazo, obviamente. Y por otra parte, ya para terminar con Tailandia, bueno, con esta parte de Tailandia, de la económica, tenemos la inversión extranjera directa. Yo antes decía que en la guerra comercial de Estados Unidos contra China se produjo una deslocalización de muchas empresas hacia Tailandia, pero lo que es curioso es que también se está produciendo una gran deslocalización de empresas chinas hacia Tailandia. Es decir, China es el mayor inversor directo extranjero de Tailandia. Y eso está relacionado con lo que estaba hablando antes acerca del incremento del coste de mano de obra en muchas industrias que se está produciendo en China. Os había hablado del canal de Tai, pues dejadme que os enseñe el asunto. Esas líneas azules que veis en la península de Tailandia eran los posibles proyectos. Lo que pasa es que el proyecto era excesivamente caro y al final los tailandeses pensaron que el endeudamiento en el que iban a caer con China no les parecía recomendable y por lo tanto frenaron absolutamente el proyecto. También existía, lo he comentado muchas veces, el problema técnico de que hay que salvar grandes desniveles de hasta 120 metros. Pero claro, si se consiguiese hacer ese canal, fijaos que ahí abajo está el punto más importante en términos estratégicos del mundo, el estrecho fundamental, que es el estrecho de Malaca. Claro, si pudieran encontrar los tailandeses la forma de ofrecer un puerto que no fuera Singapur, que estuviera más al norte y que permitiera la descongestión del estrecho de Malaca, eso les vendría muy bien en términos económicos. Y en ese caso, es verdad que ese proyecto podría ser extraordinariamente interesante para el país. Pero como os digo, es excesivamente caro y los tailandeses pues parece que no están especialmente por la labor. Así que en Tailandia lo que vemos es un crecimiento hacia la modernidad con el envejecimiento que les va a empezar a afectar en algún momento en términos sobre todo de gasto público, de cambio en las pautas de demanda, en fin, todas estas cosas que ya hemos hablado en muchas ocasiones, pero por otra parte es un país que es muy prometedor en este sentido, en que parece que la deslocalización les va a beneficiar mucho, en que están en una apertura política que también puede desatar muchas cosas dentro de la economía tailandesa y por lo tanto yo siempre he recomendado tener un ojillo puesto en lo que está pasando en Tailandia. Y por otra parte tenemos el asunto de Turquía, en donde tenemos a nuestro inefable y bueno Recep Tayyip Erdogan. Ya comentaba yo el otro día, me había dicho un oyente que Tayyip quiere decir bueno, así que cuando hablo del bueno de Tayyip Erdogan estoy hablando del bueno de Erdogan. Bueno, pues Erdogan tuvo un resultado en las elecciones absolutamente buenísimo. Un resultado, casi podríamos decir, clamoroso. Las encuestas no le eran especialmente beneficiosas,
pero en última instancia lo que hemos visto es que Erdogan ha resistido enormemente bien el envite de todo tipo de cuestiones que en principio le perjudicaban. El resultado de la votación presidencial, ya lo conocéis, no le ha permitido retener la presidencia en primera vuelta, pero es muy probable que la retenga en segunda vuelta. ¿Por qué? Pues principalmente por el cuarto señor que está en esta tabla visto de izquierda a derecha, por el señor Sinan Ogan, que es el representante de la alianza ATA, una alianza extremadamente conservadora, podríamos decir casi de extrema derecha, porque Sinan Ogan es un xenófobo que está deseando expulsar de Turquía no solamente a los refugiados sirios, pero especialmente a los refugiados sirios, que quiere una política de mayor mano dura con los kurdos, que está deseando bombardear a los kurdos al otro lado de la frontera con Siria, y por lo tanto es un hombre de perfil bastante duro. Es alguien que se escindió del partido Acción Nacionalista, que era el partido sobre el cual se iba a apoyar, una especie de partido muleta sobre el cual se iba a apoyar el partido Justicia y Desarrollo de Erdogan, pero que en principio había dudas sobre si podría alcanzar el mínimo de votos que había establecido el propio Erdogan para poder acceder, para que los partidos pudieran acceder a la Cámara del Congreso, que se subió del 5% al 7%. Finalmente el partido ha tenido un voto muy bueno, pero fijaos que en este caso Sinan Ogan ha obtenido 2.829.000 votos, que conjuntamente, si hacemos el voto ideal de que o el concepto ideal de que los partidos conservadores o los votantes conservadores concentrarán el voto, va a darle la ventaja definitiva a Erdogan. Es muy difícil que Kemal Kılıçdaroğlu, que se presentaba con una alianza, la Alianza Nacional, que tenía dentro, me parece, 6 partidos, entre los cuales estaban también los kurdos, vaya a poder reunir, vaya a poder concitar más apoyos que los que tienen estos dos señores juntos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, me parece que la segunda vuelta está bastante cantada. Lo que ha sido muy sorprendente, porque muchos daban por sentado que el Parlamento caería en manos de la oposición, es que el resultado del Parlamento, a pesar de la merma en votos y en escaños, tanto del partido Justicia y Desarrollo como el partido ATA o la alianza ATA, ha sido suficiente como para retener la mayoría. Es decir, ahí tenéis los 267 votos del partido Justicia y Desarrollo y los 50 de la alianza ATA, que hacen 317. Y si tengo yo por aquí, pues resulta que el Congreso de Turquía tiene 600 escaños y eso quiere decir que la mayoría absoluta está en manos de estos dos partidos que se entienden a la perfección. Teniendo en cuenta además que no hay votantes fuera o no hay muchos votantes fuera de los que han votado. Es decir, fijaos ahí la tasa de participación. Vamos a volver atrás para que lo veáis mejor, un 87%. Es decir, el voto popular en Turquía ha sido, en fin, tremendo. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, es una elección hiperdemocrática, en el sentido de que la mayor parte del pueblo ha ido a presentar sus votos y parece muy raro que vayan a surgir desencantados o personas que se hubieran abstenido a tratar de resolverle a Kılıçdaroğlu la papeleta. No, es muy improbable que esto vaya a ocurrir. Y por eso yo que me malicio que efectivamente no va a ocurrir. Es decir, que el voto en Turquía va a ser tanto en el Congreso como en las presidenciales para el presidente. Es cierto que nuestro bueno de Sinan Ogan anda diciendo por ahí que quiere pactar cosas para poderse presentar delante de los turcos y concederle el voto a Erdogan. Esto es, obviamente, entiendo que es importante para Erdogan, pero por otra parte tampoco me parece imprescindible, porque Erdogan puede retener perfectamente o puede obtener los votos de este señor sencillamente aludiendo al voto útil y diciendo que, fijaos, lo que nos viene encima. Es cierto que la oposición, ya lo preveíamos desde antes de las elecciones, ha salido inmediatamente a decir que hay muchos votos que eran suyos y que, sin embargo, a través de pucherazos se le han concedido al partido Justicia y Desarrollo. Pero aquí tienen un hueso duro que roer, que es el Consejo Electoral. El Consejo Electoral está muy en manos de personas
perdonadme, muy en manos de personas próximas al Partido Justicia y Desarrollo. ¿Por qué? Bueno, esto ya lo he comentado también en alguna otra ocasión, principalmente porque después del golpe de Estado de 2016, en el cual Erdogan acusó al movimiento de un clérigo islamista que se llama Fethullah Gülen, que está radicado en Pensilvania, le acusó de haber promovido el golpe de Estado, y como el movimiento de los gulenistas estaba muy implicado, estaba muy metido desde los años 80 en toda la sociedad civil, pero principalmente en la educación, tanto privada como pública, y también en la administración pública, lo que hizo Erdogan fue aprovechar para hacer una limpia tremenda, retirar a decenas de miles de personas las licencias, por ejemplo, para enseñar, y al mismo tiempo ir colocando dentro de la enseñanza y dentro de puestos administrativos de la función pública a personas próximas a él. Y este es el caso, por ejemplo, del Consejo Electoral. El Consejo Electoral está muy en manos de Erdogan y, de hecho, ante las acusaciones de pucherazo de la oposición, los funcionarios del Consejo, según el Daily Sabah, que es el periódico que ella estaba utilizando, pues un periódico en inglés turco, pues según esos funcionarios del Consejo Electoral, ya han salido inmediatamente a advertir que, oye, para ellos no hay ningún problema y que la elección ha sido completamente limpia. Y desde ese punto de vista están cerrando el paso a las posibilidades, a los posibles problemas que se pudieran presentar por parte de la oposición. Y finalmente quizá nos tocaría decir que, bueno, y ha ganado Erdogan, ¿qué pasa con Suecia y la OTAN? Bueno, pues Suecia y la OTAN saben que van a tener que esperar, y de hecho hoy el primer ministro Christensen ha afirmado en este mismo periódico, me lo he encontrado, me ha sido muy cómodo, decía: Suecia no anticipa la aprobación de Turquía para la candidatura de la OTAN pronto. Yo tampoco, creo que les harán todavía sufrir algo más, les intentarán sacar todavía algo más, porque es verdad que en términos de cómo ha sido de generosa Suecia en el refugio no solamente de los kurdos, sino también de los gulenistas, es decir, de personas que habían estado dentro del movimiento de Fethullah Gülen, que era un movimiento religioso, contrario al secularismo atatúrquico, vamos a decirlo así, al secularismo del ejército turco que durante tantos decenios estaba gobernando en Turquía, y que había sido un movimiento que se había juntado con el movimiento del Partido Justicia y Desarrollo de Erdogan. Pues sin embargo, fijaos, en estas circunstancias, la existencia de estos gulenistas le ha dado varias ventajas a Erdogan. Una es que convenció a los turcos de una reforma constitucional que hizo del país un país más presidencialista, que era algo que quería acabar con ello Kılıçdaroğlu. Por otra parte, además de darle este poder, le dio una estructura de función pública muy favorable, muy conveniente para sus intereses, y además le ha permitido tener esta excusa, no solamente la de con los kurdos, sino también con los gulenistas, para presionar a Suecia y otros países. Tenéis que tener en cuenta que en el golpe de Estado de 2016 los Estados Unidos y la Unión Europea dudaron porque, bueno, si se quitaban de en medio a Erdogan, mira tú qué bien, que fue algo parecido a lo que ocurrió con el golpe de Estado que se le intentó dar a Hugo Chávez, que dudaron. Oye, pues si se le quitan, y entonces en esa actitud de vamos a ver qué es lo que ocurre, Erdogan puso una marca. Dijo, pues ya sé con quién me estoy tratando. Cuando encima sus enemigos volaron hacia los países europeos, pues Erdogan puso otra marca. Cuando la Unión Europea decidió acabar con las negociaciones de entrada de Turquía en la Unión Europea, pues ya puso otra marca. En eso yo creo que está nuestro querido Erdogan. Así que después del 28 de mayo seguramente verá reeditado con toda probabilidad la presidencia, a menos que haya un cataclismo, a menos que, no sé, tenga un atraganto. Y a partir de ese momento veremos qué negociaciones se abren con los suecos para que entren dentro de la OTAN. Que negociaciones con los suecos quiere decir negociaciones también con otros, principalmente con los Estados Unidos, a los cuales ya les ha sacado algo. Y este es lo que quería contaros, esto es lo que quería comentaros en esta tarde. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, lo de siempre, suscribíos, activar las notificaciones, dadle al botón de like, volved mañana, porque seguramente mañana habrá otro vídeo sobre la noticia del día o sobre alguna cuestión que me parezca interesante. Y a ver si cogemos ritmo y nos hacemos así un directillo todas las tardes y de vez en cuando un vídeo un poco más editado, si es que me da la vida.
Así que, señores, nos vemos muy pronto.